¿Cómo están todos? Bien, bendecidos. Dicen allá los aleluyas, ¿va? Bendecidos, prosperados. Pues nosotros somos los aleluyas, ¿no, hermano? Gloria a Dios por ello, ¿no? Damos gracias a Dios por estos momentos que nos permite estar aquí. Estamos agradecidos que nos permite un día más. Hermanos, el 2026 se nos está yendo, ¿verdad? ¿Y tus propósitos de año nuevo? ¿Cómo van? De servir al Señor, de estar más ungido, de ser más santo, de aprender un instrumento. ¿Cómo van? A lo mejor le entramos a la prédica, ¿no? ¿Qué le parece? Bueno, pues con esto, abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8. Es un tema que nos va a estrujar, que nos va a animar, que nos va a hacer reflexionar ciertamente. Pero, ¿por qué no volteas a ver a la persona que está a tu lado y le preguntas: oye, ¿tú eres salvo? A ver, pregúntale: oye, ¿tú eres salvo? Y algunos pueden responder: soy salvo por la gracia de Dios. Amén. Soy salvo por la gracia de Dios. Fíjense que esta expresión la aprendí de un pastor allá en la ciudad de Garland, Texas. Y él era su forma de evangelizar. Él iba con cada persona y le decía: oye, ¿tú eres salvo? Oye, ¿tú eres salvo? Parece algo incómodo, ¿verdad? Parece algo incómodo, pero era su forma de evangelizar. Y oye, ¿tú eres salvo? Y también le cambiaba: oye, ¿eres cristiano? ¿Eres de Cristo? Y le decían a la gente: no, pues no. Y él decía: qué pena, qué dolor, que no seas aún de Cristo o que no seas salvo. Pero la pregunta de esta tarde para cada uno de nosotros es preguntarnos si verdaderamente somos salvos. Como Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, voy a leer el texto, luego voy a hacer una pequeña oración para ponernos en las manos de Dios y que nuestros oídos, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra mente estén dispuestos a poder atender a la palabra de nuestro Señor. Amén, iglesia. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 en la Reina Valera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Padre, en el nombre de Jesús, por la obra que hizo tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, Señor, venimos delante de ti, entrando ante el trono de la gracia, suplicando misericordia y que nos haga reflexionar de que hemos sido salvos, Señor, de una separación y una muerte eterna, una segunda muerte, Señor. En esta tarde, Señor, te damos gracias, ponemos nuestros oídos, nuestra atención por unos momentos, Señor, a tu palabra, porque toda la escritura, lo acabamos de cantar, es inspirada por ti, mi Dios. Es útil para todo aquel que esté atento, para todo aquel que te ame, te glorifique y quiera obedecer tu nombre, Señor, tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y que sople tu Espíritu Santo palabras de vida en esta tarde. Y la iglesia del Señor dice: amén. ¿Eres salvo, hermano? ¿Lo puedes pensar un momento si eres salvo? Y si eres salvo, puedes decir: sí, soy salvo, con seguridad y convicción de que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y el 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Qué se necesita para ser salvo, hermanos? Díganlo. Creer. A ver, otra vez. Rewind. ¿Qué se necesita para ser salvo, hermanos? Creer. Porque lo último del pasaje dice: no por obras, para que ¿qué? Nadie se gloríe. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito, dice Nueva Traducción Viviente, en eso. ¿En qué? En la salvación. La salvación es de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. ¿A cuánto les gustan los regalos? Ay, qué poquitos. Si nada más están anunciando ahí cuando viene su cumpleaños, ¿no? Un regalo de Dios, la salvación. La salvación no es un premio por las cosas buenas que tú hayas hecho o que hayamos hecho, dice esta versión. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Qué quiere decir que somos salvos por su gracia? Ser salvos por la gracia de Dios quiere decir que hemos sido liberados de algo. Y esto quiero que lo entendamos, hermanos cristianos, nacidos de nuevo, personas que dicen algunos: voy a jugar con el mundo y voy a jugar con Dios. Y recuerde algo, que Dios no puede ser burlado. O eres de las Chivas o eres de la América, punto. O sea, con Dios, o eres de Dios o eres del mundo. No podemos jugar con Dios de esa manera.
Cuando la Biblia habla de la salvación, hermano, quiere decir que hemos sido liberados de algo, del poder del pecado y de la muerte, gracias a la provisión de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a eso. Gracias a un favor inmerecido. Amén, iglesia. Un favor que tú y yo no merecíamos. Una obra que Dios desde la eternidad junto con su Hijo y el Espíritu Santo planearon sin pedirte permiso a ti ni a mí. ¿Vale? Sin pedirnos permiso. Eso lo tenían planeado ya desde antes de la fundación, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Fue Dios quien a través de Cristo nos dio acceso al perdón de nuestros pecados y a la vida eterna. ¿No le das gracias por eso? Dices, gracias, Señor. Que no puedo imaginar una vida, bueno, puedes imaginarte una vida de 80 años y si muy bien te va, llegando rascando a los 90, ¿no? Y ahí ya con la ayuda de los hijos, y algunos hijos se deshacen de los papás y los mandan a esos lugares que cuiden de ellos, ¿no? ¿Conoce gente que hace eso? Los papás desviviéndose toda la vida por ellos, pero el hijo mejor dice, yo no me quiero hacer cargo, allá que lo cuide alguien, que al cabo tengo mucho dinero para poder pagar. ¿Conoce gente así? Yo sí. Qué triste, ¿no? Pero Dios, en todo esto, las consecuencias, la provisión que Dios tuvo por nosotros en cuanto al cuidado de la humanidad, fue Dios quien a través de su Hijo amado Jesucristo nos dio acceso al perdón de nuestros pecados y de la vida eterna. Dios nos salvó, hermanos, de morir por una eternidad. Tú te imaginas vivir 80 años en esta tierra, pero hay vida después de la muerte. Sí lo hay, hermano. O hay una muerte eterna separado de Dios, o hay una vida eterna viviendo con Cristo. ¿Cuál eliges tú? Por eso la pregunta, ¿eres salvo o no? Eso es algo que a lo mejor a mí también me pega, ¿no? Me habla a mí mismo de la seguridad de nuestra salvación. Dios nos salvó de morir de la eternidad y lo hizo por su propia iniciativa y de forma gratuita. Pero no quiero que olvides que hubo un precio que pagar, ¿verdad? Hubo un gran precio que pagar. Si somos sinceros, admitiremos que no merecíamos la gracia de Dios, el regalo. Todos hemos pecado. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decimos, yo soy pecador? Amén. Si no, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Todos, hermanos, nos hemos desviado una y otra vez de lo que es correcto o de lo que era correcto, de lo que Dios esperaba de nosotros. Pero Dios, aún así en su infinito amor y grande misericordia, no lo dejó así a la deriva. Él proveyó la solución debido a su gran amor por la humanidad, por ti y por mí. Dios actuó y Él espera que como hijos no solamente recibamos la gracia, sino que también actuemos. Amén, iglesia. La gracia, la fe es acción. Te lleva a hacer una acción, a ser misericordioso con otras personas, a ser amoroso, a ser perdonador. Si Dios nos ha perdonado esos pecados horribles, ¿cómo no perdonaremos a aquel que nos ofende? Amén. Cuando vemos esto de que Dios actúa, Él nos dio de forma gratuita aquello que tú y yo no merecíamos, nuestra salvación, y la oportunidad de pasar una eternidad o toda la eternidad, adivine con quién, con Él. ¿Estás listo para eso? Cantábamos ahorita, ¿no? ¿Cómo decía el último canto? Tú vendrás por mí, tú vienes por tu iglesia. Ven, Señor, ven. Una novia pura quiero ser. En Efesios 2, 8 al 9 lo dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Hubo un medio. ¿Cuál es el medio? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que un cristiano, una persona salva, sí reciba la salvación por creer el mensaje. ¿Se acuerdan del etíope? ¿Cómo sabré si nadie me explica? Pues le dijo Felipe, pues yo te explico. Nos lo dijo le iba a decir el hermano Félix, al hermano Rudy, no sé por qué. Al hermano Felipe le iba a decir, ¿no? El hermano Rudy nos dio un poco esto el miércoles con respecto. Yo te explico, ¿cómo no? Dame chance y te explico esto. Y vio y creyó el etíope y vino la fe. Y el Felipe le dijo, el etíope tuvo un encuentro con Felipe, guiado por el Espíritu Santo, y dice, ¿qué me impide ser bautizado? Si crees
con todo tu corazón, si creyeres. Ve cómo es importante creer, no solamente estarse convencido de que sí hay un Jesús bueno, el Jesús que tú te has hecho, no el Jesús bíblico. Muchos se han hecho, mucho cristianismo hoy en día se ha hecho de Jesús un ídolo nada más, que lo necesitan cuando lo ocupan y cuando no, lo encajonan. Y nos olvidamos de Jesús, de aquel que dio su vida por nosotros. Pero dice la palabra, han sido salvados mediante la fe en la palabra, porque la palabra de Dios trae vida. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios transforma. Esto no va a proceder de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Te has puesto a pensar, bueno, si yo soy salvo, cuál era mi condición antes de ser salvo? Pablo, en los versículos, si usted está en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, le voy a pedir que por favor vaya ahí mismo al versículo 1, más arriba. Vamos a ver algo. Pablo escribió esta carta para unos hermanos en la iglesia en Cristo que se encontraban en Éfeso. En los primeros 10 versículos de este capítulo 2, mis amados hermanos, él les habla sobre la vida en Cristo. ¿La qué? La vida en Cristo Jesús. Y si ustedes ponen atención, menciona mucho la palabra Cristo. Cristo es el Mesías. Amén. Jesús es el Salvador, el Mesías Salvador. Pablo enfatiza el cambio que debe haber en la vida de las personas una vez que experimentan el poder de la salvación por la gracia de Dios. Hay un cambio, hay un poder salvífico en la vida de las personas que rinden su vida a Cristo. Él comienza recordándoles cuál era la condición de ellos antes de recibir la salvación por medio de Cristo. Y aquí es donde tú y yo tenemos que pensar, yo nací en el Evangelio. Yo nací, ¿sabes qué? Aunque hayan nacido en una cuna de oro, nacido en el Evangelio, todo ser humano necesita salvación, porque no hay justo ni aún uno. Ese es solamente Cristo. Amén. Y bendito Cristo por el precio que pagó. Dice el versículo 1 de Efesios capítulo 2. Fíjese cómo les habla Pablo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. ¿Cómo estábamos antes, hermano? Dígalo fuerte. Muertos. Ay, no, reprendo eso. La Biblia lo dice. Pablo lo dijo. Estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia. Estoy en Nueva Traducción Viviente. Es la Biblia que utilizamos en la lectura. Y sus muchos pecados. Miren, estábamos muertos porque éramos desobedientes a Dios. No faltando más, Pablo dice, y sus muchos pecados. Desobedientes y pecadores. Ese era yo. ¿Usted? ¿Qué piensa? No, hermano, yo soy más bueno que usted. El versículo 2 dice Pablo, ustedes vivían en pecado. Y aquí hay una diferencia. Pablo hace una diferencia del que vivía en pecado y el que vive en pecado y el que ya no debe de vivir en pecado. Porque en esta versión dice, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, dice esta versión. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos, aquí Pablo se incluye, ¿sí ve? ¿Cómo no es que Pablo se creía el gran apóstol? Él se incluye, dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, de la ira de Dios, igual que todos los demás. ¿Qué le parece? Pareciera que como que aquí paro la predicación y puedo terminar y podemos hacer una reflexión de lo que éramos y de lo que ahora somos en Cristo Jesús, salvos por gracia. Amén. Lo pasado, dice la palabra que Él lo perdonó. Y a una le dijo, vete y no peques más. ¿Por qué creen que le dijo? Nadie te condena, pero ¿sabes qué? Hay una condición, vete y no peques más. No sigas viviendo igual. Y se ve que la mujer hizo caso, ¿no? Bueno, es una historia separada, pero la condición del ser humano sin Dios, déjame decirte esto, y este es un mensaje, puede ser evangelístico, pero también doctrinal, pero que puede llegar a nuestros corazones de una manera o de otra. La condición de nosotros como seres humanos sin Dios, ¿cuál era, hermano? Muerte eterna, muerte espiritual. Así
nos encontró Dios. Amén. Así nos encontró. El pasaje habla de transgresiones, de delitos, de pecados, de los poderes de este mundo, porque existe, hermano. Usted dice, no, yo no creo en los demonios. Pues Jesús sacó a uno de un hombre. Que no existan, bueno, eso es hacernos nosotros el ojo que no quiere ver, ¿no? Pero existen las malas situaciones. Ahora, ¿a los hijos de Dios les afectan? No. ¿Perturban? Es diferente. Pero ya no se puede afectar a un hijo de Dios de esa manera, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén, iglesia. Es mayor el que está en nosotros. Así que todo esto de que voy a ir a que me hagan una limpia, voy a ir a que me hagan una magia blanca, eso todo lo deshizo Jesús en la cruz del Calvario, pero en la mente de nosotros que estábamos en esas tinieblas del mundo. Una vida rodeada de oscuridad espiritual. Y eso es lo que el diablo desea. El diablo cada día desea mantener a las personas atadas en esos temores, confundidas, inmersas en la oscuridad. Él intenta por todos los medios que no puedan experimentar un poder o ese poder libertador de la gracia de Dios. Bajo esa condición, el ser humano está destinado a algo. Es más, usted lo sabe, usted lo ha leído, ha visto películas, que la ira de Dios se va a desatar sobre todos aquellos que no creyeron, que ignoraron la palabra de Dios y que desobedecieron la palabra de Dios. Y que por la gracia de Dios, el regalo que Él estaba otorgando, muchos lo hicieron. Yo no quiero nada de Dios. Yo no quiero eso de Dios. Yo quiero riquezas. Yo quiero ser próspero en esta tierra. Yo quiero que me vaya bien. Y para eso sí mencionan a Dios. Pero hacer la voluntad de Dios, sujetarme a Dios y que sea mi Señor, eso no lo quiero. Yo soy amo de mi propia vida. ¿Sabes que la vida Dios nos la otorga? ¿Sí sabe usted eso, hermano? Manto más la gracia, ¿no? Pablo habla de los efesios, hermano, pero se incluye a sí mismo y a los demás cristianos, judíos y gentiles, ya que esa era la condición de todos ellos y la nuestra antes de experimentar la salvación a través de Jesucristo. La naturaleza del hombre sin Dios es una naturaleza dominada por el pecado, ¿sí o no? Te dabas vuelo en todo, hermano. Tomabas, fumabas, te drogabas. ¿Cuánto la mentira, hermano? ¿Cuánto mentiroso éramos nosotros? ¿O no? Y tú dices, no, pues, no, yo sigo siendo igual, sigo mintiendo. Y amén, gloria a Dios, aleluya, viva Cristo. ¿Ah? Dice uno, todo eso lo teníamos por la naturaleza del hombre. Sin Dios era dominada por el pecado. Pero una vez al ser humano, una vez que el ser humano o el hombre, la creación de Dios, abre su corazón a Dios, todo eso queda atrás. Por la gracia de Dios. Por ese favor inmerecido. Hermanos, en Cristo, déjame decirte una verdad absoluta y objetiva. En Cristo hay nueva vida. En Cristo hay victoria sobre el pecado. ¿Lo crees? Todo esto es si tú lo puedes creer. Creer para salvación. El hombre no tiene que vivir, tú no tienes que vivir, ni yo tengo que vivir en la oscuridad para siempre. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No le puedes dar una ofrenda de palmas a Cristo? Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dado a esto, Dios intervino por amor. El viernes estaba compartiendo con mis hermanos en la oración acerca del maravilloso amor de Dios. ¿Te puedes imaginar? No se compara al amor de madre a un hijo. No se compara al amor sacrificial de un padre. No se compara al amor de los abuelitos. Dicen que los abuelitos tendremos la segunda oportunidad de chipilear a nuestros hijos a través de nuestros nietos. No sé, pero bueno, más adelante lo sabremos. Pero no se compara el amor maravilloso de Dios que nos salvó. Cuando la palabra dice en Efesios capítulo 2, versículo 4 y 6, fíjense cómo Pablo en el 1 al 3 nos deja ver lo que éramos. ¿Vale? Lo que éramos. En el 1 al 3 habla de que éramos y Pablo se incluye, todos éramos pecadores. No merecíamos tan grande gracia.
Se han oído un dicho en México, creo que todos, que no hay pero que valga, ¿verdad? El versículo 4 empieza con un pero en la Nueva Traducción Viviente. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Paro tantito allí. Todos nosotros anhelamos ser ricos. Aquí no está hablando, hermano, de, bueno, vivo cómodamente. Está hablando de una riqueza de su misericordia, de tener compasión, de amar sin condición. Ese es el amor de Dios y su misericordia. Dios es tan rico en misericordia. Y quiero que te lleves esto, aparte de lo que pienses que si eres salvo o no. Dios nos amó a pesar de lo que éramos, hermano. ¿Qué éramos? Pablo lo dice en los primeros 3 versículos, que a pesar que estábamos muertos. Acuérdense, hermanos, simplemente hago una reflexión con respecto a esto. A los leprosos los sacaban de la ciudad, y cuando alguien veía a un leproso lejos, le decían leproso, leproso, y la gente se tenía que esconder o huirse, o lo empezaban a señalar para que nadie se le acercara. Eso es una referencia a lo que hace el pecado. Ahorita en día nadie te señala y dice, mira este pecador, mujeriego, o este mal hablado, o este mentiroso, o este lo que sea, ¿no? O sea, nadie hace eso, porque el pecado es una referencia, o la lepra era referencia en estos tiempos, decir, de lo apestoso o lo mal oloriento que era el leproso con el pecado. El pecado a veces ahuyenta. ¿Cuántas familias el pecado? Muchos dicen, estoy enfermo, yo tomo mucho, le llaman al alcohol enfermedad. Y la Biblia lo habla, que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Sí va conmigo? Ok, ¿es pecado o enfermedad? O sea, fíjense el grado, ¿no?, de llevar todo esto. Y que estábamos muertos en la mentira, en el ego. ¿Cuánta arrogancia había en nosotros? ¿Cuánto ego? ¿Cuánto orgullo? Porque los pecados que vemos por fuera, mira, ahí va un borracho, mira, ahí va un drogadicto, mira, ahí va un homeless, mira, es que se drogan y todo. Pero los pecados que no podemos ver, que los tenemos bien escondidos, ¿qué hubo? ¿Sabe que Dios lo ve todo? Tu arrogancia, tu jactancia, tu avaricia, los temores, los miedos, el ego, el orgullo. Qué tremendo, ¿no, hermanos? ¿Cómo se dio cuenta Dios? Bueno, Dios lo sabe todo, ¿no? Pero los ángeles no sabían del todo de que uno de ellos iba a tener tanto orgullo que quiso ser igual a Dios. El orgullo. Versículo 6 de Efesios. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Si soy salvo, si has sido salvo por la gracia de Dios, si has escuchado el mensaje de salvación y lo has creído y has rendido tu vida a Cristo y decir, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi todo, has borrado mis pecados, quiero seguirte a ti. Estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Ahora, ¿cómo entendemos esta parte? Es presente, pasado, futuro. ¿Lo puedes ver? Es una declaración que Pablo hace de algo futuro. Estamos sentados, nos sentó con Él. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la gloria es para Cristo. Todo lo hizo Él, todo es para Él, y por medio de Él todo subsiste. Bendito sea Jesús en todo tiempo. Pero Dios, que es rico en misericordia. Estas palabras me sorprenden en toda la Biblia cuando se habla de la misericordia de Dios. Qué palabras más hermosas y poderosas. El corazón misericordioso de Dios, hermanos, ya tenía el plan para rescatarte a ti y a mí, y estaba en Jesucristo. Dios encarnado. Tenemos la verdadera vida, la vida eterna, y Dios nos las concedió o te la da gratuitamente. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, ¿qué tengo que hacer para conservarla? Voy a dar mis diezmos, me voy a congregar todos los días, me voy a hacer uno de esos de los que se apartan del mundo y no, mujer mía, déjame porque yo tengo que servir en la iglesia. Y descuidas tu familia y empiezan a querer hacer obras. Pero hemos dicho, si no hicimos nada para ganarla, ¿cómo la podemos conservar por obras? ¿Está conmigo? Esto es por gracia, hermanos. La gracia es la que nos sustenta a vivir en la fe en Cristo Jesús. Amén. Claro que tenemos que trabajar. Claro que tiene que haber alguien que presida, ¿no? Claro que tiene alguien que prepararse para cuidar y darle una clase a sus hijos. Amén, hermanos. Que nadie quiere ese ministerio. Claro que hay alguien que tiene que tocar, que Dios les da un don, que Dios le da ese don. Los dones son buenos. Pero déjeme al último, tengo un pensamiento con respecto a eso. Dios no esperó, hermano, hasta que fuéramos dignos. No, es que primero tengo que arreglar yo mi vida. Déjame dejar el alcohol. Yo no tuve que dejar, se lo voy a hacer personalmente. Yo no tuve que dejar el tabaco para venir a Cristo, sino fue entre el tabaco, el cigarrillo para venir a Cristo, sino que entendí de que Cristo me aceptó. Y con el tiempo, que no pasó mucho, yo no tuve que dejar de hablar malas palabras. Era de Veracruz, hermano, jarocho. Malas palabras por mayoreo. Pero yo tuve que ver la gloria de Dios en mi vida, porque Cristo es el que merece toda la gloria, hermano. Para que no te jactes de que es que yo vine al Señor ya preparado y listo. No, hermano. Imagínense al apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Cómo era Pedro? ¿Se acuerdan? Pedro era bien arrebatado y todo, y a la mera hora de la hora negó 3 veces a nuestro Señor. Y bendito, porque nos muestra que no tenemos que venir con una perfección, sino así como estamos, malgastados, quebrantados por el mundo, dejados, adoloridos, quebrantados de corazón. Dios así nos rescata y nos ofrece el regalo de la salvación. Amén. Dios no esperó hasta que fuéramos dignos. Él dio el primer paso y obró proveyendo la solución a través de alguien llamado Jesús de Nazaret, su hijo. Cuando Romanos capítulo 5 versículo 8 al 10, vaya conmigo en Romanos 5, 8 al 10, dice esto. Fíjense cómo lo dice en la Reina Valera, la versión tradicional. Pablo habla de esta carta y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Pero esto lo voy a aplicar a que tú, cuando lo estés leyendo, lo leas: mas Dios mostró su amor para conmigo. ¿Lo puedes leer así para ti? Aunque aún yo siendo pecador, Cristo murió por mí. Romanos 5:8. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando tú y yo reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Nadie da un gloria a Dios? En lugar de dejarnos muertos por la eternidad, ahí vemos lo que es el amor de Dios y su gracia, ¿no? Dios nos dio vida, nos resucitó en unión con Cristo. Es con Él que podemos vivir la vida libre del pecado. Ahora, ¿qué quiere decir con que entonces ya no peco? Sí pecamos. ¿Está conmigo? Sí pecamos. A veces de pensamiento, a veces hasta de vista, ¿no? O a veces hasta pensar más, de poseer muchas cosas, otras situaciones. Pero podemos venir ante el trono de la gracia. Tenemos entrada y tenemos un fiel abogado, que ese es Jesús. Cristo nos da las fuerzas, hermanos. Te habla a ti el Señor en esta tarde, para vencer las tentaciones. Y es por su obra que no vivimos más en nuestros delitos y pecados, gracias a su perdón salvífico. Amén. ¿Tú lo tienes? Amén. Créelo. De hecho, en Cristo estamos sentados en las regiones celestiales, dice Pablo. Ya hemos vencido. Esto es algo difícil de entender, ciertamente, porque todo lo queremos ver aquí y ahora. Dice aquel, ¿no? Hasta no ver, no creer. Pero la fe es al revés.
La fe creemos para luego vivirla y ver en realidad. No, veremos tal y como Él es allá en los cielos. Esto es algo difícil de entender, pero la Biblia lo dice. Debemos recordar continuamente la victoria que Cristo consiguió para nosotros. Espiritualmente estamos con Él a la diestra del Padre. ¿Cómo la ve? Pregunta, ¿eres salvo? ¿Pueden tus hechos, mis acciones, demostrar la salvación que costó en la cruz del Calvario? Este conocimiento viene con una gran responsabilidad, ciertamente, hermanos. La de vivir una vida pura y agradable al pastor. Ah, caray, no, ya despertó aquel que estaba de no, ¿qué onda? No, ¿agradable a quién? A Dios. Amén. Viviendo llenos del Espíritu Santo. Vivir lleno del Espíritu Santo, hermano, no es nomás de venir un día de noche de poder y que te vayas hablando en lenguas, que respeto mucho eso y que creemos en eso. Eso no es vivir lleno del Espíritu Santo. Vivir lleno del Espíritu Santo es vivir lleno de su palabra, lleno de vivir una vida agradable, una vida pura a Dios. Y si Dios te hace hablar en lenguas, pues que te haga hablar, o te haga profetizar, o que te dé un don de sanidad, pues pon las manos sobre la gente que necesita sanidad. Amén. Y si te da 3 o 4, pues ¿sabes qué? Más responsabilidad tenemos. Pero podremos vivir llenos del Espíritu Santo. Se puede dar la espalda al pecado cada día, vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen así sea? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Conforme a la salvación, Dios te salvó porque tiene un propósito. Y no es para hacerte más rico, famoso o alcancemos muchos likes en YouTube o en Facebook, que eso es lo nuevo de ahora, ¿no? Dale like para que esto se publique, para que esto y mi video vaya más para allá lejos, sino que nuestro propósito es predicar el Evangelio y que la gloria y que el Evangelio sea esparcido por todo el mundo. Amén. Efesios capítulo 2 versículo 7. Dios tiene un propósito. Ustedes vieron cómo éramos. Pablo después, ¿qué fue lo que pasó? Pero Dios, que es rico en misericordia, en el versículo 7, nueva versión internacional, nos dice esto acerca de los propósitos con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para mostrar en los tiempos venideros, a través de nosotros, a través de su iglesia, la riqueza, la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermano, tú eres rico. No, nadie me lo había dicho. Sigo endrogado. ¿De dónde soy rico? No, hermano, es las riquezas de su gracia. Somos libres en Cristo. Somos perdonados en Cristo Jesús. Amén. Aunque a veces no la familia, no el mundo, aunque a veces vengan pensamientos a tu vida de quererte recordar cosas, ¿sabe qué? Las fuerzas que vienen cuando lees este pasaje, que Dios tiene un propósito para ti y para mí, es demostrar las incomparables riquezas de su gracia que por su bondad Él derramó sobre mí y sobre ti. Amén. Aunque a veces venga el enemigo a quererte meter cosas, ideas en tu mente, que no sirves, que no eres bueno, o muchas cosas en tu vida, recuerda que la bondad de Dios está derramada sobre ti. Y tú has muerto para que Él viva y la gloria sea para Él. Denle un aplauso al Señor, amén. Claro que Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos, como lo tiene para ti, como lo tiene para mí. A mí en este propósito me ha llamado a predicar, me ha llamado a pastorar esta iglesia. A lo mejor a ti tiene un propósito de que seas un misionero, a lo mejor de que tú compongas cantos, a lo mejor algunos de que se unan al ministerio del diaconado, a lo mejor a otros al ministerio de los niños. No sé, pero hay un propósito para ti y Dios quiere cumplirlo. El Salmo 138:8 dice así, en Reina Valera, lo dice así el Señor. El salmista dice: Jehová, y esta es una promesa que el Señor hace, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Lo crees? Pero no lo esperes sentado. Fe es acción, fe es creer. No esperes que Dios te puche para venir a la iglesia. Toma decisión.
No esperes que Dios puche para que tú digas, ay, es que tengo que hablar con mi patrón para que me dé horas de trabajo y todo. Y Dios es nuestra provisión. A veces si no hablamos, no nos escuchan, hermano. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Y vuelve a mencionar el salmista, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Sabe por qué? Porque Él perfeccionará lo que aún falta en nosotros. Amén, iglesia. Es posible que aquí en la tierra no logremos entender completamente una extensión de nuestro propósito. Probablemente, a veces no tenemos esa capacidad aún completa, finita en nuestra mente. Sin embargo, cuando cuando estemos con Jesús en la eternidad, por fin entenderemos esa grandeza del propósito de la gracia de Dios para nosotros y para toda la humanidad. No hay nada que se compare con la riqueza de la gracia, mi amado hermano, que Dios nos concedió por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos vidas que den testimonio de verdaderamente gente que ha sido salva para la gloria de Dios, como verdaderos santos e hijos de Dios, dando testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. Tenemos que dar testimonio de esa gracia. Amén. Menos orgullo, menos chisme, menos contienda, más perdón, más amor, más misericordia. ¿Anhelas eso? Hemos sido salvos por gracia y este es un regalo de Dios. Termino con esto. Efesios 2, versículo 8 al 10. Hemos sido salvos por gracia, ya que es un regalo de Dios, inmerecido. Porque por gracia ustedes han sido salvos, dice la versión internacional, la leo de esta manera, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, hermanos, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas, ahí entran las buenas obras. ¿Sí ve? Un cristiano, un hijo de Dios, tiene que producir, si es salvo, nueva criatura, tiene que producir, ¿qué, iglesia? Buenas obras, las cuales Dios dispuso ya de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pablo enfatiza el hecho de que la salvación es, ¿por qué? Por gracia. Él deja claro el concepto de que es un regalo de Dios y no hay nada que hayamos hecho que podamos hacer hoy en día para ganar la salvación. ¿Capiche? ¿Capich? ¿Lo agarra? No hay nada. Ni para agarrar el favor de Dios. Aquí no es de que voy a diezmar para que Dios me bendiga la semana y haya más prosperidad. Y es cuando la siguiente semana se te viene lo peor. Y tu ideología se te vino abajo. Y ese Dios que hiciste en Cristo, que yo te doy para que tú me des, se te viene abajo. No trabaja así la fe. No, hermano. Damos por gracia. Damos porque Dios ha sido bueno. Porque Él ya lo dio todo por nosotros. Una vez recibida la salvación por gracia, nuestras obras darán testimonio de que somos hijos de Dios. De hecho, Dios en su infinita sabiduría preparó esas obras de antemano. Según hacemos actos de bondad, actos de misericordia, actos de paz. A veces están 5 personas reunidas y las 5 nadie se pone de acuerdo. Tiene que haber alguien que traiga paz. ¿Sí o no? Hermanos, a pesar de que tú traigas paz y todos estén en desacuerdo contigo, tú tratas de tener la paz en ese grupo. Amén, iglesia. Pero sobre todo la paz, el amor. Aunque tú salgas perdiendo, aunque yo salga perdiendo, el vínculo del amor borra todo pecado, toda altivez. Su nombre, en amor a su nombre, nuestro Dios es exaltado y glorificado. Nuestro testimonio dejará claro que hemos experimentado esa salvación por gracia, que pertenecemos a nuestro Dios por la eternidad. ¿Le perteneces a Cristo? ¿Eres salvo? Fíjense que en este pensamiento o en este pequeño frase que voy a decir, que la mayor señal de que yo estoy en Cristo o de que Cristo vive en nosotros no es la grandeza de tus dones. Hello, yo sirvo acá, el 1000 usos, ¿no? O el pastor todólogo, ¿no? El que hace todo.
Hay gracia, no digo que no, pero bendito sea Dios por los que Dios ha unido a esta iglesia y los que Dios ha unido a otra iglesia, porque hay ministerios que no, hay pastores que no lo pueden hacer todo. Amén. Pero hay hermanos que tampoco lo pueden hacer todo. Algunos tenemos límites, no lo tenemos que negar. Pero la mayor señal de que Cristo vive en nosotros no es la grandeza de nuestros dones, para aquellos que se jactan, ¿no?, de los dones. ¿No sabe qué? Sino es más bien la manera en que tú y yo amamos, de que tú y yo perdonamos al que nos ofende, pero del que tú y yo servimos a los demás. Ese es el carácter de Cristo. Cristo no vino a ser servido, vino a servir. Amén. Un corazón transformado, hermanos, siempre reflejará el carácter y tendrá el cuidado de reflejar el carácter de su Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la palabra de Dios. Le voy a pedir que me acompañe otra vez Efesios capítulo 2. Que el Señor ha traído en esta tarde. ¿Eres salvo? Y tú puedes confesar y decir: claro que soy salvo por la gracia de Dios. Y si vivo, vivo por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Versículo 8 y versículo 9. Acompáñeme. Me gustaría que este texto se lo llevaran en su corazón y lo pudieran repetir toda la semana como hijos. Si no eres hijo, se te va a dar igual. Si eres salvo, tú vas a decir: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Iglesia, y dice: y esto no de vosotros. Versículo 8: pues es don de Dios. Versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. En la siguiente predicación del próximo domingo veremos acerca más sobre la gracia, pero también sobre el poder de la gracia que nos da a los creyentes e hijos de Dios para crecer en la obra del Señor. Le voy a pedir que se ponga de pie un momento. Disculpen un poco, ando algo afónico en la garganta, pero Dios nos permitió salir en esta tarde adelante. Y a través de este canto me gustaría que meditaras ahí en tu lugar acerca de tu salvación, acerca de tu fe, de conocer, de querer conocer más a Jesús, de conocer, de habitar en un grupo de hermanos, de creyentes, en una iglesia local. Este puede ser tu lugar. A los que nos visitan, somos personas que hemos sido pecadoras, somos pecadores arrepentidos por la gracia de Dios. No somos perfectos, pero queremos agradar a alguien. Queremos agradar a aquel que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario y dio su última gota de sangre, dio su vida y ocupó mi lugar. Ese es Cristo Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos en lo que mi esposa nos ayuda a entonar este canto? Y si Dios te habló, habla con Cristo. A veces queremos, como dice este canto, no tenemos que pretender ser alguien que nunca seré. Tú me aceptas como soy. Tu gracia me hizo entender que estando lejos de ti, me amaste así. Pagaste el precio, Jesús, compraste mi libertad con tu sangre en la cruz. Me hiciste justo, Jesús, y ya no tengo que buscar agradar a nadie más. ¿Por qué no le das gracias a Jesús y le dices: gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza
Jesús. Gracias Jesús por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esa confianza a tu trono de gracia, mi ayuda eres tú. Señor, en esta hora, si hay alguien aquí, todos por favor cierren sus ojos, con sus ojos cerrados en reverencia al Señor. Si tú estás ahí y quieres reconciliarte con el Señor, o quieres aceptar al Señor como tu único Salvador y ser salvo y disfrutar de las grandes riquezas de su misericordia, ahí donde estás en tu lugar, pon tu mano en tu corazón. Pon tu mano en tu corazón y confiésale y dile: Señor, yo he pecado, yo te he ofendido, yo he querido jugar con el mundo y he querido jugar con la iglesia, con tu palabra. Pero en esta tarde, Señor, aquel que todo lo ve, aquel que todo lo escucha, te pido perdón. Levántame, restáurame, porque ya no tengo que buscar agradar a nadie más, sino solo a ti, Jesús. Quiero obedecerte a ti y te doy gracias, Señor. En esta hora te entrego mis pecados, Señor, pero también acepto el perdón de mis pecados por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario. Sé que veniste y te hiciste hombre. En la humanidad tú habitaste, Señor, como hombre y como Dios, y que fuiste llevado, Señor, a esa cruz del Calvario por mis pecados, por mi desobediencia. Y ahora, Señor, te pido perdón, te pido que me perdones. Y quiero amarte con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Sé que no me dejarás solo y que tú me haces salvo para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahí con tu mano en tu corazón. Ahí con tu mano en tu corazón, habla con Cristo, habla con Dios, habla con Jesús y dile: Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor. Tanto tiempo me has buscado, tanto tiempo me has buscado. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Fuimos sellados por tu Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que conoce tu corazón y tu confesión delante de Dios, Él te sella. Te pertenecemos. Le puedes decir: Señor, te pertenezco ahora. Gracias. Dale gracias, Jesús. Yo soy. Dale gracias y dile: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por último, dígale: gracias, Jesús, por tan grande amor. Gracias, Jesús. Para honra y gloria de tu nombre, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia. Es tuya, te pertenece. Somos tuyos, Señor. Gracias, Jesús. Dígale, iglesia: por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esa confianza a tu trono de gracia, mi ayuda eres tú. Mi ayuda
le damos una ofrenda de palmas a Cristo Jesús.